acceder a los que contestaron el mismo cuestionario, yo les pido por mail a cada uno individual que me lo pasen por Excel la respuesta y lo corrijo de ahí. Pero no creo que sea necesario. ¿Me repite nuevamente el mail, por favor? Ahí va. A ver. No, está llegando. Si me repite el mail, le digo. Está en el chat. Fíjate en el chat. Pasa que tengo reducida la... Ah, bien, ahora sí. Copié, pegá y chao. Tenía achicado de Zoom y ya perdí. Dale, no hay problema. Tranqui. Está. Pero se complicó el partido, pero por suerte igual logramos el resultado que pretendíamos. ¿Está? No sé, seguramente hubo algún problema ahí en la página o algo. No sé, no importa. Más bien fue un susto y nada más. Bueno, ¿cómo le resultó el cuestionario? Muy difícil, muy fácil, ni fu ni fa. Mateo. Profe, yo estuve trabado con el práctico, no digo hasta el último minuto, pero sí que el práctico me consumió tiempo. No voy a pero digo, el cuestionario... No, el cuestionario traté de armarlo como pude. Sé que tengo errores, pero bueno, ya está. No pero se encontraron con una propuesta, digamos, que era muy complicada, que no tenían herramientas. Entiendo que hubo una pregunta que no estuvo del todo bien planteada, que ustedes varias veces formularon aclaraciones para ver cómo era que tenían que responderla. Es un problema mío que no la planteé clara, la de los controles claves. No, sí, yo en esa perdí un poco de tiempo tratando de entender bien qué era lo que me preguntaba. Pero tal, entendí. Creo que tuve un error en una. A mí me parece que estaba bien, profe. Sí me pasó que con la última pregunta, en mi caso, no sé si los compañeros es igual. No, porque no pues aleatorio. Ah, está, bueno, por eso, ese de que si era sustantivo y eso, sí. Me confundí un poquito al momento de poner las siglas, ¿no? Tal vez yo quería poner una, pero me confundí, digo, está. Es un problema también que yo tengo dislexia, entonces también eso como que al momento de trabajar te patina un poco, pero lo demás, pero estaba bien, digo, se entendía, las cosas se entendían. Y el ejercicio me parece que lo hice bien. Vamos a ver, ahora voy a esperar la respuesta. Sí, ya para la semana que viene las tenemos para compartir. Sí, a mí me pasó, igual que a Fabricio, el tema de las siglas que eran todas parecidas, pero no, y me pasó que hubo una que yo había respondido, ahora que veo el resultado, había respondido bien y al final la cambié porque digo, no, me parece que, y ta, porque eran como, no sé, o sea, esto era como lo de los casitos que habíamos visto, ¿o no? Seguro. Era como para, claro, y a mí como que se me trancó la mente en algunas y ahora vi que, claro, que la cambié y estaba bien la que había puesto antes. Claro, no. Porque, claro, como que me generaba. Como que empezás a dudar. Sí, ¿verdad? Sí, a mí me pasó lo mismo. El tema de las evaluaciones es todo un tema para ustedes y los docentes. O sea, no se puede evaluar el conocimiento a través de un parcial, un cuestionario exclusivamente. O sea, lamentablemente está planteado así. O sea, por ahí tirás cualquier cosa y vos casi salvás y no sabes nada. Y por ahí sabes un montón y como dicen ustedes, te estancás en bobadas y no sacás el puntaje que deberías o incluso hasta corres el riesgo de perder. Entonces, lo ideal serían orales o que no siempre es posible hacer, o hacer un método de evaluación más durante todo el curso, que no sea puntual una prueba, que sean muchas pruebas. Es difícil que todo el mundo esté mal todo el tiempo. Todos tenemos malos momentos que los nervios también, ¿no? Cuando esto es un control, no es para tener tanto nervio, pero nos juegan en contra, ¿no? El estrés y los nervios de que rendimos por debajo de lo que podemos. Aparte, como hay un tiempo, ¿no? Estamos con el tiempo, ¿no? De saber que eso igual es bueno, porque en ninguna, después como ya ustedes la mayoría de trabajar y como profesionales saben que los tiempos son los tiempos y eso siempre nos está presionando y está bueno saber enfrentarse a eso, ¿no? De decir, bueno, bajo la pelota al piso, me concentro y trato en el tiempo que tengo de hacer lo mejor que puedo. Por ese lado está bueno, pero todo es relativo. Todo es relativo. Yo ya les digo, si ustedes siguen el curso, no les puedo firmar la garantía, pero 99,9% aprueban. Pero siguiendo el curso aprueban. No. Muy difícil que no aprueben.
Ahora, si no siguen el curso, capaz que también aprueban. No es que no vayan a aprobar, pero a veces les complica un poco porque, claro, no saben bien el razonamiento o qué es lo que nosotros queremos que ustedes respondan, porque, digamos, es lo que demuestra que entendieron los conceptos y viniendo a clase y charlando se van dando cuenta. Bueno, el profesor está explicando esto y lo charlamos, si ustedes no están de acuerdo, lógico, no es para imponer nada, pero es así el asunto, ¿no? Entonces, siguiendo el curso, me parece a mí, la experiencia que tengo, que no, eso no quiere decir que, bueno, se puedan descansar y no estudiar nada, pues salvan siguiendo el curso, o sea, como han hecho, repasando los materiales y asistiendo a clases, consultando, o sea, haciendo ese proceso, digo, no deberían tener dificultad en aprobar el curso. O sea, esa es la idea que tenemos. Y la experiencia también que tenemos, son 2 días que llevamos dando el curso, en la UDEL, en otros lados. Bueno, no sé si Ariel está por ahí, o desapareció del mapa, creo. Estoy no está acá. ahí, perdón, Ariel, estás acá, disculpame. ¿Le pudiste mandar? Yo lo envié, fíjese si... Sí, está recibido, Ariel. Perfecto. Porque me había fijado hace unos minutos y no lo veía. Ahora sí, te confirmo que recibí. Bueno, eso. Bueno, se nos fue un poquito más de tiempo, pero no pasa nada en el cuestionario por estas interrupciones que tuvimos en la página, que no son culpa de ustedes ni de nosotros, pero que son cosas que se dan en informática. Vamos a retomar entonces el teórico de la unidad temática 4, para seguir avanzando ahí, que habíamos estado viendo. Yo les voy a compartir ahora donde habíamos quedado, o mejor dicho, no donde habíamos quedado exactamente, sino un poco lo que habíamos estado conversando. Y vamos a tratar de redondear todo lo que tiene que ver con el tema de evidencia de auditoría, en el ratito que nos viene a estar quedando. Y la clase que viene vamos a arrancar con el tema muestreo en auditoría, el día jueves. Y ahí yo voy a ver si me dan los tiempos, calculo que sí, ya les voy a mostrar algún archivo que ejemplifica cómo se seleccionan muestras. Pero bueno, de las cosas principales que habíamos estado hablando, más allá de definir lo que era evidencia de auditoría, los papeles de trabajo, los formatos, la preparación, la referenciación, habíamos establecido básicamente, de acuerdo a las normas incluso de auditoría, que se generan legajos, lo que deben ser carpetas, ¿verdad? Directorios, en donde podemos separar básicamente en 4. Eso también depende del equipo auditor o de la empresa auditora, de estudio, la forma de la firma auditora. Entonces, pero acá a nivel del curso, de acuerdo a las normas, podemos separar en 4, decíamos, hay un legajo de planificación, hay un legajo de información permanente, otro diferente de información corriente, y un cuarto y último legajo que denominamos de resumen de la auditoría. Entonces ustedes tienen en las diapos que estuvimos viendo la clase pasada el objetivo y el contenido de cada una de esas carpetas o legajos en donde vamos archivando los distintos papeles de trabajo. Entonces, sin ir a una por una de las diapos, vamos a repasar el objetivo de cada legajo, ¿no? El legajo de planificación es evidentemente para poner allí, incorporar allí todos los papeles de trabajo y los archivos que se generan en esa etapa, la etapa de planeación, que es la de relevamiento de todos los sistemas de información, de control interno, la parte financiera también de la empresa, el entorno, y hacer una evaluación de los riesgos, como hablamos, ¿no? Una evaluación de los riesgos antes de hacer nada, es decir, el riesgo de error material, determinar el nivel de materialidad, es decir, todas las etapas que vimos cuando en la unidad temática 1 hablábamos de la etapa 1, planificación. Todos los papeles que se van generando, la documentación que se va, las copias de documentos que vamos obteniendo, la vamos archivando, la vamos guardando en un file físico, en un archivo físico, en una carpeta de planificación o en un directorio de planificación dentro de los papeles de trabajo de la auditoría, en el disco de un equipo, ¿verdad? Un servidor, etc., donde lo que usemos para ir guardando los distintos papeles de trabajo.
De ahí va a surgir el plan de auditoría y vamos a tener los programas de trabajo, que van a servir para la etapa de ejecución. Bueno, no voy a leer de nuevo los contenidos que estaban en esa otra transparencia, que ya lo vimos. Después tenemos el de información permanente, que decíamos que se llamaba así porque nos sirve para la auditoría actual, pero también nos va a servir para las sucesivas auditorías de años siguientes. Entonces ahí vamos a guardar la información que se aplica tanto en planificación como ejecución para el año actual, pero que también nos va a servir para años futuros. Entonces ahí vamos a guardar como ejemplos organigramas, estatutos, lectura de actas, informes de auditoría, de control interno, un relevamiento de funcionamiento de los sistemas de las principales transacciones de la empresa, etc. Eso entonces, desde la información permanente, ¿no?, que ahí tenía. Después tenemos la información corriente, que es la del año. El objetivo es documentar las evidencias obtenidas y las conclusiones del trabajo del ejercicio actual. Entonces ahí vamos a tener varios legajos en esa carpeta, ¿no? Digamos que normalmente abrimos un directorio, una carpeta por cada cuenta de activo, pasivo, patrimonio y resultados. De pronto patrimonio es una sola, ¿no? Pero dentro de activo tenemos una subcarpeta disponibilidades, una subcarpeta créditos o cuentas a cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, etc. En pasivo tenemos cuentas a pagar comerciales, cuentas a pagar deudas financieras, otras cuentas a pagar o diversas, en patrimonio, en resultados. Tenemos una carpeta para los ingresos, otra carpeta para los costos y gastos de administración y venta, y gastos financieros y diversos y otros gastos. Vamos abriendo de acuerdo al volumen, las carpetas que sean necesarias, que nos hagan más fácil el archivo y la revisión. Eso, además, ahí vamos a tener archivados las lecturas de actas del ejercicio, los programas de trabajo del ejercicio, etc. Bueno, ahí tenemos el contenido del legajo de la información corriente en la siguiente diapo. Y después teníamos un último legajo, cuarto y último, que llamábamos de resumen de la auditoría, que ahí pasamos en limpio todas las conclusiones y los puntos de atención para la auditoría actual, en función de las principales políticas contables y los principales asuntos claves de la auditoría, que tenemos que tener en cuenta para evaluar el tipo de opinión que vamos a dar. Entonces ahí vamos a resumir, como dice allí, las conclusiones y las decisiones que hemos tomado y el resumen de las evidencias y evaluando los efectos que tiene reales o potenciales en los estados financieros. Ahí también vamos a tener una copia del balancete de saldo final, del balance final, etc., ¿verdad? Pero ahí resumimos, ¿verdad? Tenemos aparte el resumen de conclusión y también de los puntos de control interno, ¿no? Del resumen de puntos de control interno. Bueno, después estuvimos hablando de los papeles de trabajo, ¿no? Que debe quedar evidencia de quién lo prepara, de quién lo revisa, deben tener las conclusiones. Habíamos hablado del tema del acceso a los papeles de trabajo, que en realidad son restringidos al equipo de auditoría, pero con permiso escrito de la empresa se puede permitir el acceso a terceros, previa, ya les digo, autorización y relevo de la confidencialidad que debemos guardar por parte del cliente, de nuestro cliente, que nos autoriza a levantar el secreto, la confidencialidad de los asuntos o de cientos asuntos para entregarle la información a un tercero. Después el archivo, estuvimos hablando, ¿verdad?, de que hay que considerar las normas legales, profesionales, que puedan existir a los efectos de conservar los papeles de trabajo durante cuánto tiempo. Y decíamos que en términos generales hablamos de entre 5 y 10 años, ¿ah?, que son más o menos los plazos que tienen que ver con las prescripciones. Me estaba viendo el chat. Después, esto es un poco un repaso. Estuvimos viendo que estaba la NIA 230, que era la que nos hablaba de estos temas. Decíamos que la pasábamos un poquito rápido porque
menciona temas que ya estuvimos mencionando y que están más desarrollados en las anteriores diapositivas. Habla de todos estos temas la NIA 230 de documentación, norma internacional de auditoría, que es la que habla de todos estos temas que están extractados en las anteriores diapositivas. Entonces, bueno, vemos acá el tema de la confidencialidad, lo último, la salvaguarda, retención y propiedad de los papeles de trabajo por parte del auditor. O sea, si bien la empresa los contrata para hacer la auditoría, los papeles de trabajo son del auditor. El auditor se los va a llevar y los va a guardar. Eso sí, obviamente que tiene un compromiso de confidencialidad, que no se los va a mostrar a nadie. Pero cuando me voy de la empresa, por ejemplo, no tengo por qué decir, no, pero tú te llevas contratos importantes y te llevas los estatutos, eso no quiero, devolvémelos. No, esos son papeles de trabajo de la auditoría que van a quedar con la auditoría. Y son ahora de nuestra propiedad, no se lo vamos a devolver a la empresa. Todo lo que la empresa nos dio para ver y para copiar es nuestro. Eso sí, nosotros somos responsables de guardar la máxima confidencialidad sobre esos asuntos, ni hablar. La NIA 500 es la que nos habla del concepto de evidencia de auditoría, ¿sí? Y nos habla de la responsabilidad del auditor, que lo habíamos estado viendo, de hacer procedimientos de auditoría justamente para obtener esa evidencia. Que siempre se habla de dos conceptos, ¿verdad? Se le adjetiva de dos maneras a la evidencia: suficiente y apropiada. O sea que la evidencia que el auditor necesita debe ser en cantidad suficiente y relevante para poder sacar las conclusiones relacionadas a los distintos temas que tienen que ver con los estados financieros, ¿no? Entonces, eso lo habla la NIA 500. Y ahí nos estuvimos viendo que una serie de cuestiones que forman parte de evidencias de auditoría, todos los registros contables, los asientos, facturas mayores, contratos, hojas de trabajo que vamos preparando, actas, confirmaciones recibidas de terceros, informes de analistas, otra información, dice acá, obtenida mediante investigación, observación o inspección. O sea, a modo de ejemplo, una serie de elementos que forman parte de lo que denominamos evidencia de auditoría. Esta diapo es importante, ¿verdad? Que la estuvimos viendo también en la clase pasada. La evidencia recogida de auditoría por parte nuestra, a través de la aplicación de los procedimientos, debe ser suficiente y apropiada. Decíamos, suficiente es medida de la cantidad de evidencia de auditoría. O sea, circularizamos 50 deudores, circularizamos 30 acreedores, hicimos un inventario con la empresa y tomamos una muestra de 100 artículos para inventariar y controlar. Seleccionamos una muestra de ventas y tomamos 50 facturas para revisar. Esa es la cantidad. O sea, tenemos que satisfacernos de que la cantidad que hemos inspeccionado o la cantidad de muestra de controles que hemos tomado para probar que el control realmente operaba ha sido suficiente para concluir que el control realmente opera. Y además que la calidad de la evidencia es relevante y confiable, ¿verdad? O sea, si a nosotros, como decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Tenemos que auditar la cuenta alquileres, ¿verdad? Que paga la empresa, alquileres perdidos, gastos por alquileres, y por el arrendamiento de un local que la empresa paga mensualmente. Y nosotros el comprobante de respaldo que tenemos es un depósito bancario, un boleto de depósito, que todos los meses se le pagaron 30.000 pesos a un tercero y se le depositó siempre en la misma cuenta. Esa no es una evidencia suficiente, ¿verdad? No es una evidencia, mejor dicho, apropiada, perdón. No es una evidencia apropiada. Capaz que es en cantidad, vimos los 12 meses y se pagaron 30.000 pesos todos los 12 meses. Pero tenemos que poder ver, para asegurarnos, el contrato y ver que en el contrato se establece ese monto de alquiler y se establece que esa es la cuenta del titular de la propiedad del arrendador al cual se le debe pagar. Entonces, no sería una evidencia
relevante y confiable exclusivamente ver el depósito. Si después de haber visto el contrato y haber visto que el arrendador era esa persona y la cuenta estaba a nombre de ese titular, el depósito se efectuó por ese importe que estaba en el contrato a esa cuenta, bueno, eso me cierra todo. Pero solo con una cosa, o solo ver el contrato y no ver después los pagos. O sea, yo tengo que ver el contrato y después ver que se pagó el alquiler. O sea, como que tendríamos que, en cuanto a evidencia, ver que sea apropiada. O, por ejemplo, nosotros se nos hace llegar copias de las actas, de las últimas actas de directorio. Hay 10 actas, nos hacen llegar copias, pero no están pasadas a los libros ni firmadas. Bueno, la calidad de la evidencia no es la adecuada, ¿no, verdad? No es apropiada. Yo tengo que ver los libros de actas ya incorporada al acta y firmados las actas, ¿verdad? Porque, bueno, la pueden cambiar, la pueden anular, la pueden agregar otras y no haberme las mostrado, o sea que no es apropiado haber visto fotocopias. Tengo que ver los originales. Después sí, le puedo hacer una copia a las actas que me interesa, y en los papeles de trabajo, lógicamente, voy a tener copias. Pero yo, como auditor, o nuestro equipo auditor, lo que ha visto son los originales. Luego, sí, se ha podido quedar con alguna copia. O, lógicamente, la auditoría no se va a quedar con los originales. A eso nos referimos, o se refieren las normas, cuando hablan de observar con espíritu crítico, con un escepticismo profesional, si la evidencia a la que hemos podido acceder es apropiada, es relevante y es confiable. Aparte de ser suficiente, porque de repente ha sido apropiada, pero no hemos visto la cantidad adecuada. Y después lo que habla es de la relación que hay entre el riesgo que hemos evaluado de error material, de error potencial previo a iniciar nuestros trabajos, y la propiedad y calidad. Suficiencia y propiedad se interrelacionan. O sea que de repente ahí, cuanto mayor es el riesgo que hemos evaluado de error, necesitamos una mayor cantidad de evidencia, y cuanto más confiable sea, mejor, ¿verdad? En cambio, si hemos determinado que el riesgo de error es bajo, tal vez nos conformamos con una evidencia que en menor cantidad, o de repente podemos por ahí conformarnos con una fotocopia, con una copia, y no ver un original, si no es material. Eso es relativo, porque el original siempre deberíamos poder acceder, no habría motivo por el cual no acceder. Pero en algún caso podría hasta evaluarse si es difícil acceder a los originales, y con una copia nos podemos conformar si no es material el asunto y no hay riesgo importante de error. Bueno, tal vez nos facilitan rápidamente la copia, y por ahí vemos las copias de los documentos, pedimos algún original aleatoriamente de esa documentación para poder corroborar que las copias coinciden con los originales, y siempre eso a criterio del auditor, no es una regla general para aplicar en ningún caso. Bien. Bueno, y acá nos habla de también algunos ejemplos de evidencia. Un conjunto dado de procedimientos de auditoría puede proporcionar evidencias de auditoría relevante para ciertas aseveraciones y no para otras. Ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de esto? ¿Se entiende lo que dice acá? Hacemos procedimientos de auditoría y nos dan evidencia relevante para ciertas aseveraciones, pero no para otras. Se me ocurren dos ejemplos fáciles, ¿no? Por ejemplo, bueno, si estamos circularizando a los deudores, evidentemente hay ciertas aseveraciones que ahí no caen, y tenemos que hacer otros procedimientos, o inventarios, propiedad, planta y equipo. Pero aún dentro del mismo capítulo, si yo hago una circularización, pero pongamos en el inventario, ¿no? Hago un recuento físico, o sea, ese procedimiento de auditoría, recuento físico, inventario de mercaderías, nos da evidencia de que existen, de que están en poder de la empresa, son reales, que no están omitidas en los registros, podemos corroborar todo eso, pero sin embargo no nos dice nada en cuanto a la evaluación. Para la evaluación no alcanza con ese inventario, ¿no, verdad? Tenemos que
verificar el costo contable, revisar los precios de venta, los gastos directos de comercialización, el valor neto de realización, y compararlo con el costo mercado del menor, es el que tenemos que ver. Entonces ahí tendremos que inspeccionar algunas facturas de compra y compararlo con el valor neto de realización de esas mercaderías para ver que estén bien para ver la evaluación, vamos a decir así. Tampoco nos asegura nada el recuento físico que estén bien clasificadas en los estados financieros los inventarios. Podrían haber unidades no corrientes o corrientes y eso tendrá que verlo por otro lado. No alcanza con el hecho de recontar y ver que estén, sino que además tengo que hacer algunos cálculos en función de lo que sea la venta de la empresa, o la proyección de ventas para el próximo año, para ver si todo el stock es realizable en los próximos 12 meses o quedan unidades que se proyecta vender más allá de los próximos 12 meses y por lo tanto la rotación sea más lenta y deban reclasificarse como stocks no corrientes. Entonces, de ahí que tenemos que ver siempre, a través de los procedimientos de auditoría, la evidencia para qué afirmaciones es relevante y para qué objetivos de auditoría dentro de esas afirmaciones, ¿sí? Después también se da la otra, evidencias de auditoría obtenida de diferentes fuentes puede ser relevante para una misma aseveración. Entonces, ahí podemos tener distintos procedimientos o distintas fuentes. Podemos, por ejemplo, para los proveedores, obtener la respuesta del proveedor y examinar también facturas o pagos posteriores. Entonces tenemos distintas fuentes. Una fuente es externa, es la respuesta de un proveedor, y otra fuente es ir a ver las facturas que están en la empresa y el legajo de compras para ver la contabilización de esas facturas. Entonces ambos procedimientos nos dan evidencia de que las compras y las cuentas a pagar están bien reflejadas. Por un lado, con el procedimiento de confirmación de saldo, porque un tercero me responde afirmativamente un saldo de la empresa, o me responde un saldo y lo puedo corroborar con lo que está contabilizado. Y por otro lado, haciendo un procedimiento de revisión de compras, puedo ver que se están contabilizando las facturas de proveedores de mercaderías recibidas y autorizadas que reflejan las cuentas a pagar en tiempo y forma. Entonces, son distintos procedimientos de auditoría, pero de distintas fuentes inclusive, pero que son relevantes para una misma aseveración, pongámosle cuentas a pagar, proveedores. Influyen en la confiabilidad de la evidencia la fuente. Porque, bueno, es más fuerte la evidencia que obtengo desde fuera de la empresa. Si un tercero, mejor dicho, vamos a verlo por el lado de los deudores, ¿no? Si un deudor me confirma que le debe a la empresa 100.000 pesos, para mí es más fuerte que si voy al saldo de la empresa y reviso que la empresa tiene emitidas facturas por 100.000 pesos a ese deudor. ¿Ah? Sí, pude corroborar que la empresa generó y emitió facturas por 100.000 pesos de ventas al deudor tal. Esa es una evidencia. Existen las facturas, se le facturó la venta a nombre de ese cliente y están contabilizadas en las cuentas a cobrar en deudores plaza. Pero es más fuerte si el propio deudor me dice, sí, efectivamente yo hice esas compras y me facturaron eso y se lo estoy debiendo a la fecha. ¿No? Bueno, también cuando existen controles internos adecuados es más confiable la evidencia. Puedo confiar más en la evidencia cuando sé que la empresa tiene una metodología, una forma de trabajo, procedimientos claros, políticas, y que se cumplen. Entonces, si el control interno es bueno, eso por supuesto que influye mucho en la confiabilidad de la evidencia que voy obteniendo. Las circunstancias en las que se obtiene directa o indirectamente. Bueno, digamos que sí, eso podría ser que además siempre estamos obteniendo información directa de un tema o indirectamente. La cuestión es que, digamos, nos cierre todos los datos que vamos obteniendo, independientemente de la fuente, que podamos atar cabos y validar lo que estamos tratando de... O sea, digamos,
Cuando nosotros vamos evaluando evidencia, yo de repente estoy viendo evidencia para un determinado saldo, ¿verdad? Trato de corroborar un determinado saldo. Pero en esa evidencia veo que hay datos que me sirven también de otro rubro que yo ya analicé, que lo voy a chequear a ver si en ese rubro también está contemplada esta situación o estos datos que me están dando para validar otro saldo distinto. Como que estamos siempre atando cabos, ¿verdad? De la evidencia que vamos analizando. Siempre vamos viendo cómo eso nos puede estar influyendo, ¿verdad? Entonces, la forma, documental, electrónica, oral, o sea, la evidencia oral, digamos que es muy relativa. El auditor siempre va a ir a un documento, algo escrito, ¿verdad? Hoy día también puede ser electrónica, un documento electrónico, un mail, lo que fuera, ¿verdad? Más que oral. Si es oral y es por parte de la dirección, por eso también decíamos, tenemos la carta de gerencia, la carta de representaciones de la administración, donde por escrito, al final del trabajo, todas las afirmaciones relevantes para la auditoría, las ponemos ahí por escrito para que la gerencia nos la confirme por escrito. Pero independientemente de eso, también podemos solicitar, previo a la emisión de la carta de gerencia, otro tipo de cartas o de afirmaciones por escrito. Por ejemplo, la carta del abogado nunca va a ser oral, o sea, no es que vamos a tener una reunión con el abogado y el abogado nos va a decir verbalmente en una reunión los juicios y su opinión sobre el desenlace de cada uno. No, eso lo vamos a pedir por escrito, debe quedar documentado. Y después el tema del que hablábamos hoy, ¿no? La confiabilidad de la evidencia no es lo mismo un original que una fotocopia o que un mail, ¿tá? O sea, siempre en los casos que sean importantes, que sean materiales, que tengan mucha importancia, vamos a requerir un documento original. Después, obviamente, podremos fotocopiarlo y guardarlo en nuestros papeles de trabajo en la copia. Eso no hay problema. Pero aclararemos que hemos podido corroborar o ver el original. No nos va a alcanzar con la copia, con la fotocopia. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque un mail, una fotocopia pueden ser adulterados, ¿no? Es más fácil de adulterar. En cambio, el original, no. Bueno. Acá al final, estos dos párrafos, el costo de obtener una evidencia debe considerarse, pero no puede justificar la omisión de un procedimiento de auditoría para el cual no hay alternativa. No sé, necesitamos que un ingeniero civil haga un análisis del costo de una planta o de unos depósitos que pueda tener la empresa o silos para corroborar la evaluación de esa construcción que tiene varios años, para poderla evaluar al valor real, al valor de tasación, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un costo, pero no podemos validar el costo contable si ha transcurrido mucho tiempo, ¿verdad? Y no hay una posibilidad de actualizar ese valor para corroborar que no hay que reconocer una pérdida por deterioro del valor contable, como lo marcan las NIAs, las NIF. Entonces, ahí digamos que no se puede excusar que no se obtuvo una evidencia porque costaba mucho económicamente, financieramente, o de trabajo, ¿no? Da mucho trabajo hacer esto, y entonces no lo vamos a hacer porque nos lleva mucho tiempo. No, si la necesitamos, el tema lo amerita, es relevante, es material, debemos hacer el procedimiento de auditoría. Por supuesto que si es un procedimiento que nosotros tenemos que llevar adelante, no tenemos más remedio que hacerlo. Si dependemos de la empresa que lo haga, contrate un experto, por ejemplo, y tiene un costo, y la empresa no quiere, no la podemos obligar a la empresa, ¿no? La empresa ustedes no la van a poder obligar a contratar a nadie, pero se le puede sí avisar.
que nosotros vamos a necesitar ese informe, y en caso de no poder obtenerlo, eso va a influir en el tipo de opinión que vamos a dar en nuestro dictamen. Si la empresa no está dispuesta a gastar, bueno, en nuestro dictamen habrá un párrafo que dirá que no se ha podido obtener esa evidencia y que, por lo tanto, excepto por esa situación, los estados reflejan razonablemente. O si es muy material, muy significativa en el contexto de los estados financieros, nos vamos a ver obligados a abstenernos. Como no hemos podido validar la evaluación de determinado activo, que es muy relevante, y que eventualmente podría estar sobrevaluado, y el activo y el patrimonio de la empresa por un monto significativo, no estamos en condiciones y por lo tanto no emitimos una opinión sobre el estado financiero. Eso puede también darse, no es lo habitual, no es lo común, pero claro que primero hay que avisarle a la empresa, ¿no?, del efecto que va a tener esa situación de no poder obtener una evidencia por el costo. Y el otro párrafo dice: el auditor usa el juicio profesional y ejerce el escepticismo al evaluar la cantidad, así como la calidad de la evidencia. Diga, acá tenés que ver tanto y tal cosa, y acá tenés que ver cuánto y tal otra, ¿no? Eso es una cuestión que la experiencia, el juicio y el hecho que siempre marcamos, ¿no?, de tener una duda razonable sobre la validez, sobre la corrección de los estados financieros, nos haga decir, bueno, necesito tanto, necesito cuánto, o me conformo hasta acá con la evidencia. Bueno, esto ya lo estuvimos analizando. Después, procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Podemos distinguir algunos procedimientos que tienen que ver con el conocimiento del negocio, evaluación de riesgos, y otros, como dice acá al final, que tienen que ver con detectar el riesgo a nivel de cuenta, que son las pruebas sustantivas y las pruebas de controles, ¿no? O sea, como que tenemos procedimientos de evaluación, lo último que está entre paréntesis, ¿no? Procedimientos de evaluación del riesgo, para determinar el riesgo inherente y riesgo de control, que si el REM es alto o bajo, si hay un riesgo de error material alto o bajo, vinculado a ciertos saldos contables. Después, eso es antes de que el auditor haga nada, ¿no? En base a esto va a planificar el auditor lo que va a hacer. Entonces, en función de eso, el auditor va a planificar hacer pruebas de controles, si el riesgo de control se evaluó como bajo, o pruebas sustantivas, si el riesgo de control se evaluó como alto, o como que no era eficiente ir por ese lado, se puede ir por pruebas sustantivas directamente, de mayor o de menor alcance, como ya estuvimos hablando, ¿no? De repente se pueden hacer pruebas de controles, si no están satisfactorias, se pueden complementar con algunas pruebas sustantivas de menor alcance. Eso va a formar parte de la estrategia de auditoría para validar las distintas aseveraciones de los estados financieros, que no son otra cosa que los capítulos y los saldos de los rubros que lo componen. Bueno, algunos ejemplos de procedimientos de auditoría que nos sirven para obtener evidencia: revisar la documentación respaldante de gastos, de ingresos, de activos, de pasivos, facturas de compra, escrituras de compraventa, de propiedades, de activos, contratos, inspección de existencia de activos tangibles, inventarios de mercaderías, inspección ocular de bienes de uso, pruebas de observación, de realización de tareas por parte de la empresa, sobre todo en lo que tiene que ver con los controles de investigación, confirmaciones externas, recálculo, procedimientos analíticos, etc. Bueno, la NIA 501 nos habla de consideraciones para partidas específicas. Trata sobre consideraciones específicas que el autor debe tener para reunir evidencia relacionada al rubro inventarios, a litigios y reclamaciones e información por segmentos. Ustedes esto yo voy más rápido que pasa acá, porque ya lo hemos visto, o ya se ha visto, lo han visto en Auditoría 1, cuando ustedes ven los distintos capítulos de los estados financieros, y ahí ven los objetivos de auditoría,
para cada capítulo y ven los procedimientos de auditoría más comunes asociados a esos, por distintos tipos de procedimientos asociados a esos objetivos de auditoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en lo que tiene que ver con el inventario, los procedimientos de auditoría habituales son presenciar el recuento físico, verificar los registros finales de la empresa, de mercaderías valorizadas, coinciden en la parte física con las cantidades, con los resultados del recuento. En el caso de los litigios y reclamaciones, investigación sobre juicios, fundamentalmente a través de la carta respuesta de los abogados, obtener evidencia de auditoría sobre información por segmento si la empresa tuviera más de una actividad diferente, ¿verdad? Estuviera diversificada. Habría que ver los segmentos, distintos segmentos de negocio que la componen. Simplemente a modo de mención, por eso digo vamos muy rápido, para que ustedes vean simplemente decir, bueno, hay NIAs que hablan de evidencia de auditoría, que están entre la 500, 501, y 500, está la 501, la 505, las que no se mencionan no están emitidas, quedan huecos, así que pueden venir alguna nueva más adelante, todavía no. La 505 habla de confirmaciones externas, cuando hacemos las famosas circularizaciones, que eso ustedes en Auditoría 1 básicamente lo ven para los deudores, para los proveedores y para los bancos. Bueno, ahí en estas NIAs es donde que ya reitero, es más un tema de Auditoría 1, está explicitado cómo se debe llevar adelante el procedimiento de circularización de saldos con terceros. Se dan los lineamientos para el uso de este procedimiento. Reducen el riesgo de auditoría al obtenerse una fuente independiente, el proveedor, el deudor, el abogado, el banco. Lo obtiene directamente el auditor, no indirectamente o por inferencia, ¿verdad? En las respuestas se solicita que el deudor, el proveedor, el banco informe directamente a los auditores, a su casilla de mail, o a su dirección de correo, que se le remita directamente, no pasa por la empresa, ¿verdad? Si bien la carta proviene de la empresa, se solicita al banco, se solicita al deudor, se solicita al proveedor que informe directamente a nuestros auditores, fulano de tal, a tal dirección de mail o a tal dirección de correo. Y además... Bueno, puede haber, en realidad ahí ya sabemos que puede haber un arreglo entre la empresa y se hablan primero por afuera y después, o sea, en caso de que hubiera algún fraude, ¿no? A ver, ¿cómo decís? Lo que le conviene. Que siempre puede haber algún fraude, decís tú. Pero empresas, claro, entre empresas, por ejemplo. Está bueno lo que estás planteando. ¿Vos decís que puede haber igualmente un fraude entre empresas? Claro, suponete que hay un arreglo, o sea, un arreglo entre quién. Y yo estoy cometiendo fraude con otra. No se me ocurre cómo, ¿no? Pero suponete. Sí. Y auditan a esa otra y primero habla conmigo qué saldo le tiene que pasar al auditor y después se lo pasa. Sí. Por más de que vaya directo al auditor, digo, internamente Te entiendo. puede haber cualquier arreglo. Te entiendo. Claro, nosotros como auditores lo que tenemos que hacer, todo lo que esté a nuestro alcance, para que la evidencia sea lo más limpia posible. Ahora, nunca evitás 100% esa posibilidad que tú estás hablando. Hace muchos años me pasó en una cooperativa en el interior, una cooperativa agropecuaria, que estamos haciendo la auditoría en Salto, no importa, que circularizábamos, nos había dado por circularizar a los socios de la cooperativa para corroborar los saldos. Procedimiento totalmente que no sirve para nada. Nosotros estábamos ahí trabajando y de repente veíamos en el mostrador de la cooperativa de los socios, me llegó esta carta acá de los auditores, sí, me piden el saldo, decime, ¿cuánto les debo? Así les contesto. Entonces nosotros estábamos ahí. O sea, iban a la propia empresa a preguntar, eran socios de una cooperativa agropecuaria, no era gente que, o sea, no tenían empresa, agricultores, o tenían, no me acuerdo bien. Entonces, llegaba una carta y dice, por favor, confirme cuánto le ve a la cooperativa. Y dice, yo no llevo registro, ¿no? Yo le pago lo que la cooperativa me dice. Si quiere que le respondo por escrito. ¿Cuánto le debo? Le pongo tanto. Bueno, entonces, evidentemente ahí no te sirve para nada. Entonces también está un poco en conocer
si de repente es un procedimiento idóneo o por ahí no lo es, el tema de la circularización. Pero ya con los bancos es más difícil que se puedan poner de acuerdo para distorsionar algo, ¿no? Sí, yo lo veía más que nada, viste, con otras empresas. Sí, se puede dar. Como si vos hay algún fraude, se pueden poner de acuerdo para que nos contesten determinado saldo, determinada cosa, y nosotros no nos enteramos. Sí, nos pueden copiar, como decimos entre comillas, ¿no? Nos pueden copiar perfectamente, aunque si pasa, profe, que también profe, si después la otra empresa también contrata alguna auditoría, también puede saltar por el otro lado. Sí. Yo igualmente lo que les digo, ¿no? La responsabilidad nuestra es por hacer el trabajo de acuerdo a lo que marcan las normas, con ese escepticismo profesional, atendiendo a todos estos asuntos y viendo si hay alguna posibilidad de manejo, de fraude. Y bueno, pero si tenemos una respuesta por escrito de alguien, en principio no habría por qué dudar. Ahora, si hay motivos para sospechar, bueno, ahí tratemos de hacer alguna otra cosa, tendremos que pensar cómo validar la realidad de las operaciones. Sí, yo qué sé, si tienen, por ejemplo, saldos con partes relacionadas, circularizamos la parte relacionada, nos va a contestar. Igualmente, es preferible tener el documento donde nos confirma que realmente la empresa tal y cual debe tal dinero o le deben tal dinero. Ya después decís, bueno, andás a ver, de repente me contestó esto y capaz que me lo hicieron quién sabe dónde. Y bueno, pero es mejor tenerlo. Después diremos, bueno, pero ¿es suficiente? No es suficiente. Vamos a tratar de tener esto, pero además agregarle análisis de transacciones específicas y ver la sustancia de los asuntos y los contratos, los movimientos de fondos reales. O sea, iremos a ver un poco más eso también, la sustancia de las cosas, pero no nos conformaremos ahí con solamente una respuesta. Sin duda. Está bien todo lo que están haciéndome notar, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De valorar la evidencia que vamos obteniendo para cuestionarnos si ha sido la apropiada, si es válida esta evidencia, me sirve realmente, o en realidad sospecho que por ahí me están copiando algo y no es suficiente, tengo que ver otra cosa, o hacer por otro lado. ¿Y qué tengo que hacer? Esa es la pregunta del millón muchas veces, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Muchas veces se nos ocurre algo, ¿no? Y a veces se nos complica y bueno, tenemos que ver. Bueno, eso está planteado en la NIA 505, confirmaciones externas. ¿A qué pasa? Una cosa interesante que marcan, ¿qué pasa si vienen de la empresa y te dicen, vos le seleccionás la muestra y le decís, mira, quiero circularizar a estos 30 deudores? Y vienen después de la empresa y dicen, mira, acá hay 2 o 3, estos 3 deudores que el gerente me dice que no los queremos circularizar porque son clientes muy sensibles y van a tomar a mal que les llegue una solicitud de confirmación de los auditores, como que le estamos reclamando el cobro y no les gusta que estas cosas les lleguen. Y preferimos que estas respuestas, estas circulares no salgan. Bueno, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar, darnos en la empresa para no circularizar y evaluar si existe alguna otra evidencia sustitutiva que nos